Nos hemos vuelto unos adictos a esto, y es que los relojes, los GPS se han vuelto uno de esos elementos indispensables para prácticamente cualquier tipo de corredor, independientemente también de sus niveles. Y hoy te presento precisamente uno de esos relojes que podríamos catalogar dentro de esa gama media, pero que los atletas de gama alta, los atletas más contrastados como Eliud Kipchoge o como Kilian Jornet utilicen en sus muñecas. Se trata del Coros Pace 3. Reloj, como bien sabéis, de la marca Coros, una probablemente de las más fiables en cuanto a autonomía, también en cuanto a precisión. Y este Pace 3 es su modelo de entrada, un modelo que para los corredores de asfalto yo os aseguro que es más que de sobras, y que además, si lo comparamos con el anterior Pace 2, ha mejorado y ha incorporado algunas cosas que creo que deberías también de tener en consideración. El precio, lo que indicaba inicialmente, uno de esos alicientes, 249 € tan solo de PVP oficial en la web de la marca norteamericana, y un reloj que, además de ser de estos pequeños que quedan pequeñitos en la muñeca, tan solo pesa 39 gramos con la correa de silicona, que también tenéis disponible en la web, y que en esta correa de nylon está en tan solo 30 gramos. Luego vas a tener que decidir si prefieres este tipo de sujeción o el de la banda un poco más convencional. Pantalla, lo que os decía, fijaros, pequeñita, prácticamente inexistente. Si los que buscáis es un reloj que no moleste en la muñeca y que prácticamente no lo notéis, este es sin duda uno de esos claros candidatos. Tamaño pequeño, gran precisión, mucha autonomía. ¿En qué se resume todo esto? Te lo explico en la review de este Coros Pace 3. Sé que muchos de vosotros sois de los que os gusta marcar que sois corredores simplemente mostrando el reloj que lleváis en vuestras muñecas. Yo también soy de esos, pero bien, el Coros Pace 3 la verdad es que es de esos relojes que intuyes que eres corredor de asfalto, y es que creo que es uno de los relojes que mejor viene o más preparados viene precisamente para correr sobre asfalto, también en otras muchas disciplinas, no quizá tan específicos, pero para lo que necesitamos la mayoría de nosotros, incluso con entrenamientos en pista específicos, esto de aquí, tan solo esto tan pequeñito que tiene aquí, lo cuenta en su interior. Este Coros Pace 3, que es un reloj que ya sabemos que está en el mercado desde hace un tiempo, pero finalmente lo hemos podido probar. De hecho, llevo, yo te diría, prácticamente 2-3 meses utilizándolo. Me ha asegurado bien de ya no solo probarlo en diferentes tipos de entrenamientos, en montaña, perdiéndome por el monte, porque atentos, porque lleva seguimiento de rutas mediante migas de pan y muchas otras disciplinas, y finalmente traeros el veredicto final de este, o la resolución de este Coros Pace 3. Reloj en este caso que cuenta, como podéis ver aquí, con una pantalla que ellos denominan, o en este caso es de vidrio mineral, ¿vale? Es un material que es bastante durable. Todo este periodo de tiempo me he ido con él de campamentos, me he ido con él a andar por el asfalto, me he dado algún que otro golpe en algún que otro árbol, y la verdad es que el estado parece ser el mismo que en sus inicios. El bisel de polímero, la pantalla que tenemos, pantalla táctil como podéis ver aquí, pero también tenemos pantalla, o en este caso movimiento a través de estos dos botones. Tenemos el knob ya clásico dentro de Coros, o lo que ellos denominan esta corona dial, y también tenemos este botón inferior que hace básicamente de retroceso. Deciros que podemos hacer, como habéis visto anteriormente, movimiento tanto a través del táctil como a través de los botones. También podemos incluso bloquear alguna de las dos si lo necesitamos. Yo tengo que reconocer que soy más de botones, y entrenando todavía más, porque cuando vas muy sudado la verdad es que el táctil es algo más costoso. Todo ello según derecha, o si lo llevamos a la muñeca izquierda o en la muñeca derecha, lo podremos adaptar. Evidentemente todo a través de la configuración para adaptarlo a que el botón nos quede en un lado correctamente o el otro y no nos sea molesto. Tema de la pantalla. Esta es una de esas pantallas que cuanto mayor luz recibe, mejor resolución tiene. De hecho, también podemos hacer lo de pantalla siempre activa, o hacer que se nos apague o que no se apague a los X segundos, también activarla según el gesto manual de giro de muñeca. En algún punto por las noches me ha sucedido, o yo he creído desactivarlo, y sí que te despiertas como una luz en tu muñeca izquierda que te está deslumbrando. Aquí han habido algunos errores, yo creo que hay que terminar correctamente la configuración de este Pace 3.
La definición y el tamaño en líneas generales, como podéis ver aquí, voy a pasar algunas pantallas, es muy correcto. Creo que es una de las grandes mejoras de este Pace 3 respecto al Pace 2. No tenemos una pantalla súper viva a nivel de luces, de colores, pero la verdad es que por lo que ofrece y sobre todo por el PVP de entrada que tiene este reloj y las características que ofrece es más que suficiente, y en carrera también veréis que es realmente útil. También podremos adaptar fondo blanco, fondo negro según la hora del día y según las preferencias de cada uno de nosotros. Resistencia al agua tendremos hasta 5 ATMs, no es probablemente, o ya os avanzo, no es ideal si estamos pensando en actividades de, por ejemplo, submarinismo, aquí no, pero en natación, en aguas abiertas, de hecho hay una actividad, un modo deportivo de aguas abiertas, si vais a la piscina interior a nadar también os va a servir sin ningún tipo de problemas, y de hecho también hay actividad de triatlón para aquellos que optéis por esa modalidad deportiva. La batería, creo que es uno de los grandes puntos fuertes, ya no solo de Coros, sino también de este Coros Pace 3 y una de las mejoras de este respecto a su predecesora versión. Tenemos un widget que nos va a llevar, si nos interesa, directos al estado de la batería, que aquí os voy a mostrar, donde veremos el uso actual de la batería, en qué estado se encuentra y también la autonomía que esta va a tener, aquí os lo voy a poner, que esta va a tener con el tiempo, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Esta autonomía, a partir de aquí con toda esta batería, deciros que la marca propone 38 horas de autonomía con GPS activado, con el normal tendremos 25 horas de autonomía con todos los GPS a la hora de activarlos todos, 15 horas si activamos el Dual Frequency. Ojo, porque este reloj seguramente dentro de su gama es el único que incorpora esta modalidad y seguramente es uno de los datos importantes y diferenciales de este reloj, y es que tenemos esa doble banda que nos va a permitir marcar o interceptar mejor la señal GPS si entrenamos en zonas algo más complicadas, y también discriminar aquellas que no sean las correctas. Y en uso diario tenemos una autonomía de unos 17 días aproximadamente. A través de este pequeño puerto que hay en la parte trasera vamos a activar, o en este caso vamos a poder cargar el reloj mediante USB o a través también del propio ordenador en aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. A modo práctico, yo la verdad es que he estado utilizando este reloj a diario, creo que no me olvido, prácticamente a diario, y os aseguro que en 1 semana y media, 2 semanas, no he tenido que cargarlo, a menos que hagáis actividades de montaña donde sí que tengáis que seguir un track y sean durante muchas horas. Si es para entrenamientos en asfalto de 1 hora y media, de 2 horas aproximadamente a diario, o lo combináis con actividades en el gimnasio, siempre que ajustéis bien los parámetros, veréis que tenéis uno de esos relojes con uno de los grandes potenciales en cuanto a autonomía de batería. Memoria interna también de 4 GB, con lo cual podréis incorporar o incluir música en su interior. También nos van a servir para posibles o registrar actividades, también para meter tracks, rutas en el interior del propio reloj, y veréis que la reproducción también es fácil y básica, es sencillo, aplicamos aquí la música y vamos simplemente sucediendo las canciones. Y finalmente lo que antes mencionaba, un reloj de 250 € que además nos permita seguir un track, no teniendo el mapa incrustado en el interior de aquí, pero sí con la posibilidad de marcar unas migas de pan y seguir el trazo a trazo, y además de ello que nos indique el giro a giro. La verdad es que es difícil de encontrar en un reloj de estas características. Lo que yo seguramente destacaría, y creo que los que lo habéis podido probar este o su versión anterior destacaríais de este Coros Pace, es que es un reloj fácil e intuitivo. La verdad es que mediante estos dos botones haces todo, ahora además táctil si te interesa, pero con todo ello y además de ello con la facilidad de menús que lo muestra, la verdad es que a mí me ha sido muy fácil hacerme a él. También tengo que reconocer que venía del Apex, con lo cual bajarme al Pace la verdad es que me ha sido realmente sencillo, y que, como os enseñaba, ahora nos vamos a centrar directamente en cómo nosotros nos ha funcionado en carrera. Deciros, si sois usuarios nuevos a Coros y queréis saber vuestro nivel de estado de forma, tenéis también una opción que ellos ponen en uno de los menús, que es este test de fitness. Este test de fitness nos va a permitir el estado, o en este caso, saber el estado actual en el cual nos encontramos, y también tendremos el test de técnica. Este último vamos a tener que
tener activado o a través del Bluetooth lo que ellos tienen, este Coros Pod, que se sincroniza con, o lo aplicamos en la base de nuestras zapatillas de running, y de esta manera vamos a poder trabajar la técnica y el propio dispositivo, el software, nos va a registrar nuestra técnica de carrera. Esto para iniciarnos, pero como podéis ver, lo que tenemos a simple vista son todas estas modalidades deportivas que deciros podremos ir ajustando individualmente según nos interese o según el deporte que practicamos más asiduamente a nuestras necesidades. Incluso podremos hacer deportes personalizados, eso sí, siempre a través de la Coros App y evidentemente a través del teléfono móvil. Modo también multideporte, donde vamos a aplicar modo de ciclismo, modo de carrera al mismo tiempo, cambiando incluso por franjas en el momento que nos interese, haciendo como una pequeña transición. Pero si nos centramos en lo que a nosotros nos ocupa, que es seguramente la carrera, principalmente también para los que entrenéis en cinta dentro del gimnasio o incluso en trail, y uno de los modos que a mí particularmente me gusta es este que tengo aquí, que es el modo pista. De esta manera vamos a poder calibrar la distancia según el carril que estemos entrenando en la pista de atletismo, y no hará falta que cada vez que hagamos el 400 lo marquemos manualmente. El propio Coros va a hacer la aproximación y va a marcar automáticamente esa vuelta. Pero si nos centramos en el modo que yo tengo que decir que es el que evidentemente más he utilizado, es el modo carrera. En mi caso lo tengo adaptado todas las pantallas a la que yo habitualmente utilizo. Una de las cosas más importantes, fijaos, estas tres cosas que se iluminan y parpadean son los sensores. En la parte superior tenemos el sensor del satélite, evidentemente ahora estoy interior y no lo va a coger. Luego tenemos batería, tenemos frecuencia cardíaca, que en este caso si la tuviésemos adaptada a un monitor de frecuencia cardíaca, tanto pectoral como incluso de brazo, que tiene la propia Coros, se adaptaría realmente rápido, y la verdad es que la sincronización es muy fácil. También hubo una época que tenía el pod aplicado en la zapatilla y la sincronización es prácticamente instantánea. He podido incluso compararlo con modelos de otras marcas y la verdad es que es realmente rápido. La configuración la podremos hacer, esto es muy importante, fijaros, si vamos en la parte inferior podremos, o si somos un poco de tener un entrenamiento planificado, vamos a poder trabajar a través de la configuración, y es que de esta manera vamos a aplicar, si lo necesitamos, algún tipo de navegación, por ejemplo, utilizar un mapa, seguir un mapa. Si por ejemplo tenemos que hacer intervalos básicos, esto si tenemos series, si tenemos repeticiones, si tenemos que hacer algún tipo de descansos, esto es, fijaros, repeticiones, podemos personalizar, podemos incluso hacerlas ilimitadas. Esto de alguna manera u otra nos va a facilitar y mucho la faena cuando estemos entrenando. No vamos a estar teniendo que ir mirando cada vez ni marcando manualmente. De hecho, a falta de 5 segundos, por ejemplo, si tienes una serie de 1,5 kilómetros, cuando llegas a esos últimos 50 metros o 5 segundos de esa serie, el reloj te hace un pequeño bip, y de esta manera te das cuenta que o bien terminas la serie o bien te quedan 5 segundos para empezar la nueva serie. Marcando también los periodos de descanso, incluso si queremos podemos aplicarle un calentamiento o un enfriamiento una vez terminemos el entrenamiento. En el gimnasio, para los que hagáis entrenamientos de fuerza, que sería esta parte de aquí de cinta, o bien en la parte inferior que tenemos aquí el pequeño emoji, aquí en fuerza, vamos a ver un entrenamiento realmente adaptado, y es que los que sois de trabajo muscular, creo que es una de las cosas más importantes, yo lo he aplicado y con lo cual me he guiado mucho de este Pace 3, podremos seleccionar la fuerza según la zona que queramos trabajar. Marcaremos las marcas, o en este caso la zona de la parte superior de nuestro cuerpo, y en este caso vamos a ver incluso el desgaste, lo podremos ver en la aplicación, las zonas del cuerpo marcadas en rojo que están un poco o muscularmente más castigadas una vez terminemos. Y después podemos hacer exactamente con la parte inferior, por ejemplo, si lo dividimos en 2 días. Una vez en el gimnasio nos va a marcar con el propio movimiento las repeticiones que llevamos en cada momento, y también evidentemente la carga de entrenamientos que vamos haciendo a medida que vamos entrenando con el reloj. La personalización de todas las pantallas, básico tener esto de aquí y básico evidentemente tener la aplicación de Coros instalada, y será aquí donde vamos a poder jugar y modificar todo lo que a nosotros nos interese. Yo, por ejemplo, en mi modo carrera tengo aplicadas
una pantalla tanto para ritmo-esfuerzo, aunque este ritmo-esfuerzo entraremos un poco más adelante en el tema del trail, pero sobre todo en laps manuales. Vueltas que yo marco personalizadas manualmente y que me indica la distancia de la vuelta, el ritmo que llevo en el momento y el tiempo que llevo en el momento. Si no te lo pones los parámetros como a ti te interesa, es probable que no lo tenga en configuración de serie como a ti te interese. De una manera es sencilla, puedes aplicar, creo que son hasta 6 pantallas distintas. Lo que yo recomiendo es no cargarlas en exceso de información porque te va a costar ver. Al final no tenemos una pantalla tan grande como para almacenar muchos números. De esta manera, si lo divides de manera con más pantallas, creo que la facilidad de visibilizarlo será mucho más fácil y vas a tenerlo de una manera mucho más rápida. Así que esto a nivel de modo carrera, creo que es un reloj para los asfalteros que incorpora todo lo más que necesario. Como antes mencionaba, uno de los hechos diferenciales que tiene este Pace o algo que incorpora es este Dual Frequency. De esta manera vamos a captar o vamos a recibir una señal GPS como mucho más nítida que la que recibiríamos de un reloj que no cuenta con este Dual Frequency. Esto nos va a ayudar a filtrar señales para finalmente obtener una mejor recepción. Y esto en según qué tipo de zonas de entrenamiento donde habitualmente entrenéis es sin duda o puede ser indispensable. Simplemente a tenerlo en cuenta como antes comentaba del reloj. Esto sí que tengo que admitir que en según qué tipo de entrenamientos o incluso en alguna competición que he hecho con este reloj, con este Pace 3, sobre todo cuando entro por túneles, he notado o marca que la señal es débil, que hay una falta de señal y con lo cual parece como que se desactiva. Eso sí, es cruzar el túnel y al momento volver a captarla. También si entrenáis en zonas urbanas, en edificios altos, por ejemplo, entrenando para el Maratón de Chicago de 2023 del año pasado, Chicago es una ciudad con altísimos gratacielos, con muchísimos pasos subterráneos y la verdad es que allí en algún punto se volvía bastante loco y la señal ya era realmente reducida. Pero aún así, al final, el resultado final fue bastante satisfactorio si medía la distancia total y también los ritmos a los que llevé. Si entrenamos en pista de atletismo y si marcamos un poco la línea que nos ha marcado el reloj aplicando este tipo de modo deportiva, fijaros que la línea, en líneas generales, precisamente, es muy continua. Fijaros que no hay ningún tipo de oscilación, que se nos vaya la línea lateralmente o que haya algún altibajo muy exagerado. La línea es muy continua y de esta manera el track permite ser visto, incluso si queremos analizarlo un poco más el detalle. Entiendo que la mayoría no vamos a analizar el track de un reloj porque prácticamente no es útil, al menos para nadie, eso creo yo. Y no hay nada destacable en ese aspecto. Lo que también podremos hacer es, a través de la app o apps externas, generar o crear rutas. De esta manera entraremos a la app de Coros, vamos a marcar la ruta que a nosotros nos interese mediante puntos, vamos a darle a guardar la ruta y directamente la vamos a guardar. La verdad es que hacerlo es muy fácil, ya lo hacía anteriormente con otras apps y ahora desde que tengo el Pace 3 la verdad es que lo hago directamente a través de su aplicación y luego lo paso directamente al Coros y a partir de aquí ya, pues si te pierdes un día en la montaña no habrá ningún problema, o incluso si visitas una ciudad que no conoces de nada y necesitas o prefieres tener un poco una pequeña guía de por dónde ir, lo podrás hacer de manera muy intuitiva. También podremos descargar rutas a través de Strava directamente. Esto es una cosita nueva. Anteriormente teníamos que descargar la app, o en este caso la ruta desde Strava, pasar la GPS y pasarla. Ahora ya directamente desde Strava vamos a poder guardarla y directamente verla en nuestra aplicación de Coros y una vez allí en la app de Coros ya vincularla con el Coros Pace 3, con lo cual creo que es una de esas grandes mejoras que, bueno, de hecho Coros es una marca que está lanzando softwares, nuevas actualizaciones muy a diario, muy continuamente y hace que sus relojes nunca se queden atrás. De hecho el Pace 2 tiene ya muchas de las funcionalidades que este Pace 3 también tiene. Cosa interesante que antes remarcaba, el tema del ritmo-esfuerzo. Si entrenáis en zonas de montaña, desniveles, pendientes, el ritmo-esfuerzo básicamente lo que nos va a hacer es que nos va a adaptar o va a hacer o simular
si hubiese un entrenamiento de cuestas, el ritmo al cual lo estaríamos llevando en llano. Por ejemplo, hay una subida así y tú vas ahogado, pues él, por ejemplo, te estaría diciendo, oye, si estás corriendo en asfalto, a este ritmo estarías yendo, pues, por ejemplo, a 4 el kilómetro, y un poco te hace esa oscilación. La verdad es que es muy interesante para saber un momento o un poco en qué tipo de entrenamientos o qué ritmo es el que estás llevando en ese momento en una situación que no es completamente llana. Altímetro barométrico lo he podido medir, por ejemplo, en el Trail Cat Yaras que hice hace un par o 3 de semanas, lo podí medir al terminar la competición, o en este caso la carrera, con otros compañeros que hicieron exactamente el mismo track y los números fueron prácticamente los mismos, con lo cual aquí punto a favor también para este reloj que incorpora este altímetro. Igualmente os muestro los datos de esta carrera para que podáis ver que, aunque al inicio la ruta o el track que me descargué de la propia aplicación de la organización marcaba 23 kilómetros, luego salieron 24 y algo, incluso menos desnivel de lo que marcaba la organización. Pero haciendo un poco resumen y conjunta con el resto de equipo, todos marcamos 24 y ese menos desnivel. También interesante que incorporamos este giro a giro, de hecho aparece una pequeña vibración en la muñeca y aparece un giro, o en este caso una flecha indicando hacia dónde tenemos que girar cada vez que hay un giro muy marcado. Eso lo podemos activar o desactivar según nos interesa. Si vamos andando, porque creo que para mí es como más fácil seguirlo si vamos andando, también si vamos corriendo tendremos ese seguimiento que antes os mencionaba mediante migas de pan. Esto está bien para los que salgáis puntualmente en montaña, pero también deciros que el Apex 2, incluso el Vertix, os van a servir mucho mejor para seguir un mapa. La verdad es que este es bastante simple, es una pequeña línea que te va marcando algunas flechas. También deciros que el zoom, o en este caso el knob, para ampliar o desampliar el mapa en algún punto es algo lenta. Aquí sí que creo que no es el reloj más específico para ello. Si es de forma puntual os va a servir, pero no es seguramente el más ideal para ello. También deciros que os marca si os desviáis del camino, si a cuánto o a qué distancia estáis del punto que estabais marcando o de la ruta que estabais siguiendo, etc. Y de esta manera un poco haceros constar de dónde estáis situados aproximadamente, incluso marcar puntos de interés durante la ruta. El sensor óptico, que lo tenemos en la parte trasera, marcando a través de los distintos LEDs. Vinculación mediante la banda pectoral, yo lo hice con una banda pectoral de otra marca y en este caso mejora la presión 100%. Aún así tengo que reconocer y admitir que cuando no tenía la banda pectoral, simplemente con el que teníamos en muñeca, siempre y cuando sujetemos bien o adaptemos bien la correa de nylon, la precisión es verdaderamente alta. Sí que me han comentado algunos compañeros que con la correa de silicona puede ser mejor, pero simplemente es un dato, no puedo todavía contrastarlo. La medición es buena, las actividades, eso es interesante, es que al revisar las actividades manuales, cuando lo hacemos a través de la aplicación, a través de, en este caso, el Training Hub que tiene Coros en la aplicación desktop, con lo cual del ordenador, es que no me ha aparecido, al ser la banda de otra marca, no me ha aparecido en la parte superior. Sí que te dice, oye, has entrenado con este Pace 3, pero no te indica que has utilizado una banda, aunque sea de otra marca. Si hubiese sido la de Coros, sí que me había aparecido. Y aunque puede ser un pequeño contra, porque creo que no va a influir a la mayoría de vosotros, sí que para mí, por ejemplo, para hacer este vídeo, me ha costado identificar cuáles han sido los entrenos que he hecho con banda y sin banda. Creo que si aplicasen un pequeño, ¿no?, o algo que indicase que has entrenado con banda pectoral o con otro sensor, creo que sería muy positivo. Entrenamientos también, fijaros, a nivel de ritmo, ya que estamos aquí, entrenamientos de series con cambios de ritmo, con intervalos, en líneas genéricas, los cambios espontáneos y rápidos, la verdad es que los adapta realmente bien. Creo que ha habido un cambio muy importante respecto a lo que teníamos anteriormente. Ya no tienes esa sensación de que el reloj tarda muchos segundos en darse cuenta de que has cambiado el ritmo. Sí que es cierto que también existe la oportunidad de adquirir el pod. Yo no creo que sea necesario, a menos de que no seas un corredor ya más experimentado que busque esos valores más marginales, pero para la mayoría esto ya lo adapta realmente rápida. Y de hecho, yo que siempre o habitualmente vengo a la oficina a trabajar
en bicicleta y siempre llevo el reloj en la muñeca, y en este caso no llevo la banda pectoral porque son 5 kilómetros, podéis visualizar en esta imagen cómo las gráficas son muy continuas, y en este caso la gráfica que marca la frecuencia cardíaca es bastante homogénea, y lo he podido comparar en todos los días donde voy viniendo lunes, miércoles y viernes, que el circuito es exactamente el mismo, los kilómetros son siempre exactamente los mismos y más o menos siempre estamos hablando, no hay ningún tipo de sobresalto ni nada fuera de lo común. El resto también podremos controlar el sueño a través del sueño. Una vez durmamos lo vamos a tener que activar, también se puede desactivar si te interesa. Podremos también saber el estado de recuperación. De hecho, una vez o después de haber, por ejemplo, competido una media o en un maratón completa, te indica que tienes 4 o 5 días y va restando a medida que van pasando los días de recuperación para llegar a tu 100%. Esto lo va a marcar directamente, lo podremos ver a través de unos de estos widgets que tendremos en la pantalla, en la esfera de este Coros Pace 3. Incluso también control de estrés es una de las grandes novedades, que podremos medirlo y saber exactamente un poco en qué estado estamos. Yo particularmente esto del estrés y lo del sueño no lo he trabajado mucho, pero entiendo que para mucha gente puede ser útil a la hora de entrenar y saber un poco más de su estado y su forma física. Saturación del oxígeno, esto es novedad también en el Pace 3, donde a partir de 2.500 metros de altitud nos va a detectar, y en este caso nos va a avisar de que a partir de este momento debemos de tener un poco de mayor consideración y precaución. Así que a nivel de precisión, cositas muy interesantes que hacen sin duda especial al hermano pequeño, voy a llamarlo así, de la familia Coros. Y ahora viene una de las cosas que sobre todo los más corredores buscáis rapidez, y es que terminamos el entrenamiento, la carrera o lo que sea, y rápidamente paramos la actividad y la queremos vincular a nuestro teléfono móvil para poder competir, entre comillas, con alguno de nuestros amigos corredores o contra otra gente, sincronizándolo también con otras aplicaciones externas. Y evidentemente vamos a necesitar conectividad vía Bluetooth para pasar la actividad a nuestro teléfono móvil y de esta manera a pasarla a otras actividades, o en este caso aplicaciones como podrían ser Strava. Otra cosa interesante, si necesitamos vincular esto con sensores como el pod, como sensores de banda pectoral, como sensor de brazo que también tiene Coros o otros, vamos a poder hacerlo de una manera muy fácil a través de la configuración. Vamos a ir a sensores y los activamos, y es tan fácil como eso. La verdad es que es realmente sencillo. Una cosita que incorpora es que podremos, yo no lo he practicado, pero sí que es cierto que los que seáis más de ir con la cámara a grabar a todos lados, podremos guía, o en este caso controlar nuestra cámara de acción. GoPro Insta360, por ejemplo, si sois de los que vais a esquiar y os ponéis una cámara encima del casco, podréis empezar a grabar simplemente desde la muñeca dándole el play a vuestro reloj, y directamente va a encenderse o apagarse, con lo cual creo que es interesante porque, por ejemplo, cuando hace mucho frío con la nieve que no te da ni para darte el botón, pues de esta manera lo vas a tener mucho más sencillo. Pero si entramos un poco más a lo que la aplicación de Coros nos puede llegar a ofrecer, uno, importante, el tema de tener o no activadas las notificaciones. Yo, no sé vosotros, soy de los que no activa ninguna notificación. No quiero saber nada de mi teléfono en la muñeca. Sé que muchos sí, en entrenamiento sobre todo descartado por completo. Para el día a día quizá tener el WhatsApp, el Gmail puede estar bien. Deciros que si recibéis algún Gmail, el cuerpo entero del mail no lo vais a leer, tampoco si os envían algún emoji o alguna carita sonriente, tampoco. Eso es un dato que no es nada importante, pero bueno, simplemente remarcarlo, y que si alguno lo tiene en consideración, que lo sepa. Luego podremos activar o desactivar las notificaciones que nosotros queramos a nuestra muñeca. Pero si nos centramos un poco más en las actividades, y en este caso en lo que nos ofrece la aplicación de Coros, la verdad es que es muy intuitiva, y es donde yo básicamente me he guiado durante todos mis entrenamientos. Incluso si te planificas qué tipo de entrenamientos para prepararte un posible medio maratón, 10K, lo podrás hacer. En este caso tendrás que ir a la aplicación de Coros y descargarte uno de los planes de entrenamientos que hay de diferentes niveles, intermedio, básico, avanzado, para tener esa programación a largo plazo y para llegar a esos objetivos que te estás marcando. La app
Fácil, fijaros, tenemos una primera pantalla de progresión, espero que ahí lo podáis llegar a ver bien, donde nos indica en términos generales un poco cómo está nuestro estado actual de forma con la última actividad que hemos realizado, la recuperación, cómo estamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy a un 94%, deciros que he estado 2 días parado porque no estaba del todo fino. Además de ello, el estado de carrera actual, de esta manera también nos hace un pronóstico, que lo podremos ver un poco más adelante, del estado en el cual estamos, por ejemplo, en un 5K, en un 10K, en una media maratón o en un maratón. Él hace una previsión y luego veremos si es o no la correcta. Aquí tenemos kilocalorías gastadas durante el día de hoy, también podremos filtrarlo según, o si nos interesa, filtrar por periodo de tiempo, por calendario, por meses, por semanas, etc. En la segunda pantallita, actividades, el resumen de todo lo que vamos haciendo día a día, semana a semana, mes a mes, todas y cada una de estas actividades. Si entramos, por ejemplo, en esta última que he realizado hoy, ritmo más bien tranquilo, 12 kilometritos de tranquilidad con algunas paradas, como podéis ver aquí en los ritmos por kilómetros, y con toda una cantidad de gráficos donde incluso nos indica, como siempre, la longitud de zancada, la potencia de carrera que indica directamente desde nuestra muñeca. Y una cosa que sí que quiero destacar, no sé si negativamente, y es que creo que ya Coros lleva ya trabajándolo así muchos años, es que cuando abrimos las gráficas, fijaros que directamente nos obliga a poner el móvil en horizontal. Entiendo que para tener una mayor visibilidad es como más fácil, pero sí que es cierto que en algún punto puede ser algo no tan cómodo, simplemente que tienes que girarlo. Y una vez aquí ya puedes marcar los parámetros que quieres que te salgan en este caso en la gráfica concreta. Si volvemos hacia atrás, seguimos en el punto tercero, donde ya nos sale lo de Explore. Aquí es donde antes comentaba que podremos crear las rutas según a nosotros nos interese. Fijaros que, por ejemplo, puedo marcar una ruta a pie. No le hagáis caso a esta. Tenemos desde aquí, vamos a ir hasta aquí, él mismo nos hace la línea, vamos hasta este punto, volvemos hasta aquí y volvemos hasta el punto de inicio. Simplemente lo que haríamos sería guardarla, le damos el nombre que a nosotros nos interese, aceptamos y ya la tenemos guardada. Y una vez lo tenemos así, nos la enviamos, nos la descargamos directamente al Pace 3 y tan fácil como seguirla en el caso de que la necesitemos. Volvemos hacia atrás y vamos a parar a esta última pantalla de aquí, que es la del perfil. El perfil que tiene cada uno de vosotros y es en el que vamos a poder personalizar todas y cada uno de los parámetros que antes mencionaba, desde las esferas del reloj, que de hecho Coros va actualizando cada vez más y más, y la verdad es que son infinitas, personalización de otras cosas como lo que os comentaba, donde queréis que os aparezcan los menús de entrenamiento, los datos diarios, todas las activaciones, todas las configuraciones, actividades personalizadas que antes mencionábamos. También tenemos, fijaros, voy a tirar por atrás, tendremos incluso para encontrar dispositivos, fijaros. Aquí lo veis, ¿vale? De esta manera se indica por si perdéis algún día el reloj o si estáis en casa y estáis despistados y no lo encontráis, lo vais a encontrar. Lo voy a parar, ahí está y aquí estamos. Esto, de una forma fácil, yo creo que para la mayoría de nosotros es más que suficiente. Si sois un poco más de ir un poco más al detalle, evidentemente vamos a irnos a lo que comentábamos antes, que es lo que tiene Coros con este Coros Training Hub, donde tenemos básicamente una pantalla en grande y aquí sí que infinidad de gráficas, infinidad de información de vuestro recorrido, de vuestro estado actual, pero también de vuestros entrenamientos y sobre todo si queremos ir un poquito más al detalle. Es lo que teníamos aquí, pero en grande, voy a llamarlo así. Primero un panel genérico, igual en el estado en el cual nos encontramos, en este caso en modo performance, ahora yo estoy según todo lo que ha ido captando durante todos estos meses de entrenamientos, así es como me encuentro yo a día de hoy. Deciros que llevo eso, yo creo unos 3 meses aproximadamente. Estoy prácticamente al 100% de recuperación, estoy ya tan solo, fijaros, 3 horitas de estar al 100%, con lo cual estoy ya prácticamente aquí. También las zonas de entrenamiento, zonas de ritmo, zonas de frecuencia cardíaca, recuperación, planes futuros, etc., récords personales, todo lo que antes os mencionaba. Luego, si entramos un poco más a métricas de Evolab, a plano de 12 semanas tenemos estos estados de entrenamientos, el resumen de entrenamiento en las últimas, o en este caso de las últimas 4 semanas, es decir, del último mes, 320 kilómetros aproximadamente, también los datos de actividad, running fitness, running performance, VO2 max,
cargas de entrenamiento semanales, frecuencia cardíaca, distribución de zonas de ritmo, etc, etc. Esto podemos también entrar y jugar con todo ello si así lo necesitamos, como estáis viendo aquí, ¿vale? Fijaros que yo puedo entrar, acceder, ir picando según a mí me interese y para saber un poco más de cada una de estas columnas y de cada uno de estos colores, qué es lo que significa cada una de ellas. Lista de actividades en amplio, fijaros, antes os lo mostraba en la app, ahora os lo muestro directamente en el ordenador. Mucho más grande, mucho más ampliado, mucho más fácil de ver y en este caso con gráficas que indican con mayor detalle pues cosas como la potencia, como el ritmo, donde podremos entrelazarlas y verlas en una misma gráfica. Evidentemente ver todo esto es muy difícil. Si eres un preparador físico, una persona que se dedica al entrenamiento, de alguna manera es mucho más sencillo y también para ti saber un poco el estado actual en el que estás. Por ejemplo, ¿a qué ritmo iba, yo que sé, a esta elevación, ¿no? Pues aquí lo puedes ver un poco y analizar y de esta manera también ver las oscilaciones y los cambios de curva. Evidentemente la elevación es mínima porque estamos o hemos entrenado a nivel de mar. De esta manera, en este caso, este entrenamiento no sería válido, pero en un entrenamiento de montaña sí que lo sería. Incluso si queremos ver el mapa por el cual hemos entrenado, fijaros, aquí tenemos el mar, esta es la línea, fijaos con una línea, ya que estamos aquí, muy continua. La verdad es que tampoco tenía mucha dificultad porque el trazado era completamente llano, no hemos pasado por ningún tipo de túnel ni ningún tipo de nada. Aquí no sé por qué se ha cortado el track, pero bueno, es un detalle que habría que analizar si me sucede otro día. Y fijaros, por lo demás, buena continuidad, las típicas líneas. La verdad es que no hay un giro, ningún sobresalto, nada del otro mundo, con lo cual en ese sentido está bastante bien. Finalmente el calendario, si tuviésemos la preparación a un maratón, por ejemplo, a 12 semanas vista y lo hubiésemos descargado, lo podríamos aplicar también haciéndolo personalizado según tus intereses. También nos aparecería aquí en el calendario, podríamos ver los planes, importar los planes si nos interesa, lo podríamos hacer a través de archivo, tan fácil como hacerlo desde aquí, y aquí tenemos una planificación de los últimos meses, tanto de carga de entrenamiento, duración de las actividades, de las distancias, etc. Fijaros, de una forma gráfica, fácil, intuitiva y también de un resumen lateral de todas ellas. Ya lo habéis visto, si sois de ir más al detalle, evidentemente tendremos que ir al Training Hub de Coros, si no con la app de Coros yo creo que para la mayoría de corredores populares es más que suficiente. Así que ya lo habéis visto, el Pace 3 para mí posicionado sin ninguna duda como uno de los mejores relojes calidad-precio, uno de los que más ofrece, quizá a nivel de pantalla no es el más top, no es el que más brille, ni tampoco tenga una interfaz súper atractiva, pero es funcional, mantiene la autonomía, la verdad es que falla prácticamente nunca, por no decir que nunca, y además de ello es fiable y a nivel de precisión los números hemos ido viendo que son buenos, a nivel de precisión de frecuencia cardíaca, a nivel de altímetro también lo hemos medido haciendo excursiones en el monte por el Valle de Aosta, subiendo por el Mont Blanc o por cualquier otro sitio, pero también entrenando en el Cat Yarás o haciendo vueltas de trail de circuitos de 20-24 kilómetros con el asfalto y vemos que la precisión es buena, tanto en altitud como también en distancia. Con lo cual creo que muchos y los que habéis probado Coros estáis contentos. Creo que si los corredores de élite están apostando por la marca también es motivo alguno y creo que si alguno de vosotros la ha podido probar, también nos gustaría que nos dieseis vuestra opinión más sensata sobre este Coros, tanto el Pace 2 como el Pace 3. Venga, que sé que muchos los habéis podido utilizar. Gracias amigos como siempre y hasta la próxima.